Hola, bonjour, hello. ¿Hablo en francés o en español? ¿Je parle en français o en español? Voy a hablar en español. Pero, antes de empezar, podéis activar los subtítulos. Avant de commencer, vous pouvez activer les sous-titres. Before to start, you can activate the subtitles. En ajustes, réglages, settings, en English, en français o en español. Voy a hablar en español. Bueno, muchos ya me conocéis por YouTube, pero aparte de YouTube soy profesor presencial. Trabajo en la universidad y en otros lugares y tengo mi propia escuela de español. Se llama Atelier d'Espagnol. Hay un error. Es en francés. De español, apóstrofe. Mi propia escuela de español en Rennes, en Francia, en la Bretaña francesa. Ya sabéis, la tierra de Asterix y Obelix. ¿Y por qué? Pues porque vivo ahí. Aquí, más bien. En estos ateliers, en estos talleres, trabajamos el español con diferentes ópticas, diferentes ideas. Tengo un taller de cine y series, donde trabajamos con cine y con series españolas o latinoamericanas. Es un taller genial para practicar la comprensión, pero hacemos muchas actividades de expresión. Interpretamos algunas escenas, improvisamos otras escenas, tratando de utilizar las mismas expresiones que hemos aprendido ese día. Hemos trabajado durante 2 años con La Casa de Papel y con una película que se llama El otro lado de la cama. Este año vamos a cambiar. Vamos a trabajar otras series y vamos a trabajar otras películas. Pero seguro que algún episodio de La Casa de Papel también. I love La Casa de Papel. Moscú, ¿tú qué piensas? Sí, estoy de acuerdo contigo. Luego tengo el taller L, Español Lengua Extranjera, donde trabajamos español en todas sus vertientes y posibilidades. Expresión oral, bla bla bla. Comprensión oral, expresión escrita, comprensión escrita, gramática y donde se puede preparar la prueba DELE, si quieres pasar el diploma DELE. No es un centro oficial, de momento, pero trabajamos mucho y muy profundamente. Este taller, el taller L, es ideal para practicar español, para progresar en español, para aprender español en todos los niveles o simplemente porque nos encanta el español. Ideal para preparar un viaje, ideal para buscar trabajo, ideal porque estás pensando en vivir en España o en Latinoamérica. Luego tengo el taller de literatura. Hemos trabajado durante 2 años, hemos trabajado 3 novelas y muchos cuentos, algunos poemas, siempre con textos. Ideal para trabajar la comprensión escrita. En este taller hacemos prácticas de creación literaria. Los alumnos tienen que escribir. A veces tienen que escribir el final de la historia, a veces una historia paralela, a veces tienen que escribir el destino de uno de los personajes, qué le pasó después. A veces tienen que escribir una historia libre utilizando las mismas expresiones y las mismas estructuras de gramática que hemos aprendido ese día, etcétera, etcétera, etcétera. Este año voy a hacer además un taller de teatro, donde vamos a trabajar un texto de teatro para trabajar la lengua, la gramática, y vamos a entrenarnos en la pronunciación, la articulación, la musicalidad
¿No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más clara la luna brilla y se respira mejor? No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. Vamos a elegir una pieza de teatro moderna del siglo XX o del siglo XXI para trabajar el español moderno. Y haremos ejercicios de dicción, articulación, etc. Y si los alumnos están de acuerdo, podemos intentar montar la pieza de teatro e intentar representarla con un público. Pero esto no es obligatorio. Puede haber alumnos que no quieran interpretarla delante de la gente. Pueden asistir igualmente al taller, van a aprender mucho. Y ahora, si queréis, vamos a revisar mi página web y os enseño un poco dónde está la información y cómo me podéis contactar si os interesa participar. Una cosa importante, estos talleres se desarrollan en Rennes, en Bretaña, en Francia. Si vivís por la zona, podéis asistir si queréis. Podéis venir una sola semana para probar, podéis venir un solo día si queréis, o este año voy a poner en marcha un nuevo funcionamiento. Si vivís en otras partes de Francia o del mundo, podéis participar online si queréis. Yo pondré mi cámara para que veáis toda la clase y mi ordenador para que podáis participar. Para todas las preguntas, lo ideal es escribirme un mail. Aquí os pongo mi mail. Pero en la descripción, más abajo, tendréis el resto de información, la página web y también mi email. Y ahora vamos a revisar mi página web si queréis. Antes de empezar, me gustaría decir que tengo dos páginas web. talleresdemarcos.com, donde tengo una actividad paralela con diferentes cosas y donde encontráis, por ejemplo, mis vídeos de YouTube. Y la página Atelier español.com, que es solo para mi escuela presencial en Rennes, Francia. En esta página web pues veis que empezamos el 30 de septiembre, pero podéis incorporaros a lo largo del año cuando queráis. Novedad, c'est possible de s'inscrire et de participer en ligne este año. Entonces no es necesario vivir en Rennes para participar. Aquí hablo un poco de mí. Hago stage de fin de semana, stage de weekend, ¿vale? Diferentes tipos de stage que podéis verlos, ¿vale? Con un PDF para descargar. Aquí vemos los talleres, les ateliers, ¿ya? Aquí está en español, aquí está en francés. Y vemos el taller de cine y series, donde podéis descargar un PDF detallado con lo que trabajamos. Bueno, aquí está la casa de papel, que ya hemos trabajado mucho. Me gustaría recomendaros una página que es Lingopi, para trabajar las lenguas a través de programas de televisión reales. Bueno, hay que inscribirse, pero podéis trabajar varias lenguas y trabajan con extractos de películas y otro tipo de programas de televisión. Bueno, me gusta mucho el sistema que tienen para trabajar y en mis talleres hacemos algo parecido, pero en presencial. Extractos de películas, extractos de series y las trabajamos en profundidad. Trabajamos la comprensión, trabajamos todas las expresiones que dicen, la forma de hablar de los personajes, etc. Y luego lo ponemos en práctica. Tratamos de hablar utilizando esas expresiones, la gramática, para profundizar. El taller L
Como os explicaba, trabajamos un poco todas las competencias del español, comprensión y expresión oral y escrita y gramática. Hacemos juegos. Este año voy a intentar privilegiar más en la conversación. En literatura trabajamos igual que en cine y series, pero con textos literarios. Trabajaremos 2 novelas a lo largo del año y trabajaremos muchos cuentos. Y hay ejercicios de creación literaria. Entonces, para escribir es genial. El taller de teatro vamos a trabajar en paralelo con el taller de literatura, pero el objetivo en el taller de teatro será trabajar más la expresión oral. Y si los alumnos están de acuerdo, podremos montar la obra de teatro para representarla. Quien quiera participar, quien no puede asistir al taller de teatro sin necesidad de interpretar al final la obra, solo para aprender. Y luego soutien scolaire y cursos particulares por Skype. Bueno, pues os espero en les ateliers de español, los talleres de español, cuando queráis. Estoy a vuestra disposición. ¡Hasta pronto!